Bueno, hoy en Desnudando Verdades vamos a tocar un tema muy ambiental porque tiene que ver con las tortugas marinas, que es una de las especies que ha sufrido más. Y nuestro invitado es la persona que, fuera de ser mi amigo por muchos años, con mucho cariño, eh, es la persona que más sabe de tortugas en Colombia y es una de las autoridades mundiales en lo que respecta a tortugas. Es nuestro invitado y bueno, explicarnos un poco más quién sos. Gracias por la invitación, primero que todo, Miki, a Desnudando Verdades. Me parece que este es un tema interesante y te agradezco mucho el estar aquí. Yo soy Diego Amorocho, soy biólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo una maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Australia y un doctorado en Zoología de la Universidad de Monash, de la misma universidad. Gané en el 2010 un premio Whitley de la Whitley Fund for Nature que se la entregan a las personas que han dedicado toda una vida a la conservación, en este caso pues a las tortugas marinas. Ese perro está aplaudiendo. Yo sí creo, Sí, ¿no? él Pues, está feliz o de sea, oír. este es un diálogo de perros. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Y pues hace unos años soy el presidente de la Sociedad Internacional de Tortugas Marinas y presidente también de una ONG que tengo en Colombia, que es el Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo, CIMAT, que venimos realizando trabajos de no solamente investigación, conservación, sino sobre todo educación y sensibilización acerca de las tortugas marinas. Me imagino que la protección de las tortugas no solo son las que tenemos aquí en la costa pacífica, sino las del Atlántico, las de Australia, las de qué sé yo. Sí, las tortugas, digamos que no pertenecen a un lugar, sino al planeta. Okay. Son viajeras, son embajadoras de nuestros mares, no reconocen fronteras, andan sin pasaporte, sin visa, ¿no? Entonces las que Yo nacen quiero aquí, ser no, tortuga. pues yo en eso, mira que ya me está abriendo el caparazón. Tortugo, enséñame. Sí, y entonces, bueno, son patrimonio de la humanidad en realidad, entonces eso obliga a que tengamos, entre otras cosas, muy importante, esfuerzos coordinados y de colaboración entre los colegas de los diferentes países debido a esa situación. Uh-huh. O sea, una tortuga que por decir así, sin fronteras, pero que nació en una playa colombiana, en algún momento dado puede estar en Australia. Sí, sí, es muy probable. Y que tenga sus hijos en Australia. Sí, de hecho, mira que, por ejemplo, las tortugas que juveniles que llegan a alimentarse, crecer y desarrollarse en la isla de Gorgona, vienen de Australasia. O sea, recorren 20.000 kilómetros desde donde nacen, creciendo hasta llegar a esta isla a continuar con su proceso de desarrollo. Tortugas que nacen en Australia se alimentan en Perú y se devuelven a poner sus huevos otra vez a Japón. Yo, la anécdota que tengo, yo estuve en Costa Rica en un momento donde el hotel donde estaba hospedado estaba al lado de una playa donde empezaban a llegar las tortugas a poner sus huevos. El turismo en Costa Rica es muy bien manejado, Sí. creo yo. Y entonces la autoridad del hotel nos supervisó muy bien, pues para no interferir en lo que estaban haciendo las tortugas, pero tuve el honor y el placer de verlas en todo ese proceso y cientos de tortugas. Y eso fue una de las cosas que ha marcado mi vida, que lo tengo aquí, recuerdo como un privilegio de haber podido ver eso. Eso es muy, muy bacano. Bueno, Diego, fuera de ser tortulogólogo, Torturólogo. tortulólogo, bueno, hijo de pucha, ¿qué otras pasiones tenés? Bueno, últimamente me he dedicado mucho a lo que es la investigación en tiburones. Me encantan los tiburones también. Me parece que son especies altamente migratorias como las tortugas y que conectan varios ambientes y varias áreas naturales y protegidas a lo largo del Pacífico Oriental, como son, por ejemplo, Galápagos, Malpelo. Recordemos que 100 millones de tiburones son sacrificados al año y este es el predador mayor. Gracias a los tiburones mantenemos, digamos, la salud del ecosistema, de los ecosistemas marinos, ¿no? Y el balance de los océanos. ¿Cuáles los principales problemas que aquejan a nuestra
querida especie de tortugas, que es una especie que nos ha acompañado inclusive antes que nosotros. Antes de la especie humana habían ya tortugas. Claro, Son más antiguos. son más antiguos que los dinosaurios. Las tortugas marinas aparecieron hace 120 millones de años. Sobrevivieron la extinción de los dinosaurios y todavía navegan los océanos del planeta. Entonces, digamos que son, pues, o sea, antiquísimas en realidad. ¿Cuáles son los principales Prehistóricas. problemas que tiene la supervivencia? Pues mira que casi todas las amenazas son de carácter antropogénico, es decir, debido a actividades humanas. Las principales entre ellas son la degradación o deterioro de sus hábitats críticos, que son cruciales para su supervivencia, como son las playas de anidación y las áreas de alimentación, que pueden ser los manglares y los arrecifes coralinos. La construcción de infraestructura en las playas, la contaminación lumínica que genera esta construcción, que es nociva para las tortugas, sobre todo para las crías cuando salen de los nidos porque las desorientan. La contaminación por plásticos, estamos vertiendo más de 7 millones de plástico al planeta cada año a los océanos. El de la contaminación por hidrocarburos y pues últimamente Todas las lanchas y todo echan las colisiones por embarcaciones, por ejemplo, matan a las tortugas. He encontrado una gran cantidad recientemente y el número ha ido aumentando de tortugas que mueren debido a que tienen colisiones con embarcaciones y son cortadas por las propelas. La pesca incidental o pesca accidental, que bien puede ser la pesca de arrastre de los camaroneros, ¿no? O la pesca con anzuelos, con long lines de más de 10.000 anzuelos, donde ellas quedan enganchadas y terminan muriendo. Porque tienen que salir a respirar. Tienen que salir a respirar cada 2 o 3 horas, por ejemplo, los adultos, pero las pequeñas o los juveniles tienen que hacerlo con más frecuencia. Entonces, cuando estos animales quedan atrapados en una red de un camaronero, que se demora más o menos 4 horas en levantarla y sacarla en cubierta, ya vienen ahogadas. Y más recientemente, por supuesto, el cambio climático. La erosión de las playas, que ha hecho que se pierdan espacios naturales para su reproducción, la pérdida de la calidad de alimento debido a la acidificación de los océanos. Mayormente, ¿de qué se alimentan, perdón? Pues depende de la especie, pero por ejemplo te puedo decir que la tortuga carey, que es una especie que encuentra en peligro crítico de extinción, se alimenta casi que exclusivamente de esponjas que crecen sobre los arrecifes coralinos y ayudan a regular la población de esponjas. De lo contrario, el deterioro del arrecife coralino sería grandísimo por la gran expansión y cobertura que tendrían las esponjas, que se vuelven como una plaga. Pero, por ejemplo, la tortuga caná, que es la más grande de todas, puede llegar a medir 2 metros y pesar 1 tonelada, que son las que anidan, por ejemplo, en la Candí, en el Caribe. Entonces, se alimenta exclusivamente de aguamalas. Entonces, en ausencia de la tortuga caná, por ejemplo, si la extinguimos, la proliferación de aguamalas sería brutal y tendría implicaciones de carácter económico, por ejemplo. Impactaría a los bañistas que están en las playas. Entonces, básicamente es varios factores que inciden en la supervivencia. ¿Cuántas especies pueden haber, especies marinas? Pues mira, de tortugas marinas hay 7 especies, hay un debate sobre si son 8 en realidad, pero básicamente son 7. Todas ellas se encuentran en peligro de extinción en alguna de las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero en el Pacífico Oriental, que es donde yo más me muevo, se encuentran, por ejemplo, la tortuga caná, ¿sí? O leatherback, porque su caparazón es de cuero. Mira que esa población, por ejemplo, de tortuga caná en el Pacífico se ha reducido en cerca de un 99% en los últimos 20 años. Te estoy hablando de cifras dramáticas, de una población que anidaba de 20.000, 25.000 animales a cerca de 20 que están llegando en este momento a las playas. Si no hacemos algo a nivel regional, sin voluntad política, o sea, y si no tomamos acciones pertinentes, esa tortuga desaparecerá de los océanos del planeta del Pacífico Oriental en los próximos 5 años. El problema ya lo vemos, las dimensiones del problema lo vemos. ¿Cuáles son las sugerencias, las reflexiones que hace Diego Amorocho con respecto a este problema? Pues hay varias acciones que podemos emprender desde lo individual hasta lo gubernamental. Desde lo individual, es decir, y ya lo sabemos, y esto, o sea, lo saben ya los niños de kinder, es que tenemos que reducir nuestro consumo de plástico, tenemos que reciclar, tenemos que reutilizar para evitar que los océanos se vean contaminados por estos 7, 8 millones, porque la proyección, ¿no?, en el largo plazo
de plásticos que van a llegar al océano es exponencial. Otra es precisamente tener una pesca sostenible, una pesca responsable, sea, que la no pesca de impacte a arrastre las tortugas. Hay que erradicarla, hay que erradicar, porque la pesca de arrastre no es selectiva, se lleva todo. inclusive corales. Los corales, todo el fondo, o sea, eso va barriendo el fondo marino, como vos sabes, y se lleva todo. Entonces hay que ser muy selectivo en la pesca, hay que pescar basado en ecosistemas, es decir, cuáles son las especies, por ejemplo, que son de temporada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y pescar esas. Hay que ser un consumidor responsable, es decir, cuando vayamos a un restaurante, saber qué es lo que nos estamos comiendo cuando pedimos pescado o pedimos mariscos y de dónde viene. Eso es muy importante. ¿Están en veda o no? Exacto, y es muy importante, o sea, trabajar de la mano con los restaurantes en este momento. Es algo que a mí me interesa. Esas son acciones importantes que tenemos que hacer. Bueno, un tema, vos lo aclaraste ahora, tu especialidad son tortugas marinas, cada cual a lo suyo. Brevemente, ¿qué diferencia una tortuga marina de una tortuga terrestre? Hombre, eso es bien interesante porque mira que las tortugas marinas han evolucionado de una forma diferente a las tortugas terrestres. Hace por ahí unos 65 millones de años, en el Cretáceo, las tortugas salieron del agua y empezaron a conquistar y colonizar los ambientes terrestres y dulceacuícolas. Empezaron en el agua. Empezaron en el agua como empezó la vida. La vida. Empezó ¿no? Entonces salen los anfibios, después vienen los reptiles y las tortugas salen y colonizan la tierra. Pero hay un grupo, por llamarlo de alguna manera, renegado, que se regresa, y esas son las tortugas Rebelde, marinas, como rebelde, así más o menos. Bueno, ya no tanto, Ya pero no bueno. tanto, lo fuimos. Lo fuimos. Lo seguiremos siendo, no, Porque- no hay que perder esa No, cualidad. nada, Ser no, rebelde es una no, cualidad. eso es lo que marca la diferencia. That's right. ¿No? Entonces, las tortugas terrestres continuaron, ¿no? Y las tortugas marinas se quedaron en el ambiente marino. ¿Qué diferencia, digamos, anatómicamente, una tortuga terrestre o dulceacuícola de las tortugas marinas? Que las tortugas marinas modificaron sus extremidades, sus patas, para convertirlas en aletas. Las aletas delanteras les sirven para impulsarse y las aletas traseras les sirven de timón. No lo vas a creer, pero uno piensa que son muy lentas porque son tortugas, pero una tortuga puede alcanzar una velocidad de 40, 50 kilómetros por hora apoyada por las corrientes debajo del agua. O sea, tratar de agarrar una tortuga, que es lo que nosotros hacemos para poder marcarlas y medirlas debajo del agua, es un reto, no es tan fácil. La otra condición es que no pueden retraer por completo su cabeza ni sus extremidades dentro del caparazón como si lo hace una tortuga terrestre. ¿Vos has visto las morrocoy que No, así están vivas. no sabe, o sea, un león, un tigre o cualquier animal, o sea, no puede con No ellas. tiene los dientes para No romper puede el cascarón. romper ese caparazón. Entonces, o sea, la incapacidad de retraer, ¿sí? Cuello y extremidades está presente en las tortugas marinas, porque eso es lo que les permite a ellos esa forma hidrodinámica para poder desplazarse como lo hacen en el agua. Y pues, por supuesto, que tengan que salir del mar al ambiente terrestre a desovar es una de las diferencias, pues salir del mar para llegar a tierra y poner sus huevos ahí y luego regresar al mar. Hay una cosa que es interesante y sucede con las tortugas marinas y es que, por ejemplo, cuando la gente las ve llorando cuando están anidando. La gente piensa que es que pobrecito por el esfuerzo que le cuesta parir. Las tortugas no paren, ponen huevos, ¿no? O porque ella está pensando en que va a tener que abandonar a sus crías para regresarse al mar. ¿No? Todo eso es un poco, yo no digo pues leyenda urbana, sino leyenda rural Esas también, por telenovelas decirlo. hay que dejárselas Sí, México, eso es ya. mercado de lágrimas, Sí, para sí, ponerlo en esos términos, ¿no? Todo ese sufrimiento. El El sufrimiento realmente, ese tipo de sufrimiento emocional es de nuestra especie. Esas especies sufren cuando las maltratamos, Claro. pero ellas emocionalmente son libres de todas las De toda trabas. contaminación que tenemos nosotros metida en la cabeza, ¿no? Entonces, en realidad lo que están haciendo es regulando concentraciones de sal a través de las lágrimas cuando están saliendo. Están excretando sal por los ojos y además esas lágrimas les sirven para protegerse de la arena que están levantando y removiendo cuando están haciendo el nido para desovar. Eso es algo que Entonces, ese es un tip interesante, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Cuántas especies de tortugas terrestres pueden haber? Yo creo que, o sea, en realidad no soy experto, pero son más de 200 tortugas, 200 ¿Y esas también especies. están tan amenazadas como las Hay otras? algunas que están muy amenazadas, o sea,
Vos has oído hablar de la tortuga icotea, por ejemplo. No. Bueno, la tortuga icotea generalmente se encuentra en las ciénagas en el norte del país, en la zona de Córdoba, y son muy consumidas durante la época de Semana Santa. Entonces, o sea, es también una especie a la cual hay que ponerle cuidado, ¿no? Como también las especies de tortuga charapa, que están en el Amazonas, ¿no? Que también son perseguidas porque son muy apetecidas por su carne y por sus huevos, sobre todo por los brasileros. Tiene, o sea, un plato de tortuga charapa puede tener en el mercado negro un costo alrededor de $100. Entonces, si nosotros realmente queremos ser responsables con la conservación tanto de las tortugas marinas como de las tortugas terrestres, no deberíamos consumir tortuga. Ni huevos de tortuga, ¿no? O sea, no deberemos consumir carne de tortuga, ni huevos ni tortuga, y más bien denunciar en dónde se venden a las autoridades ambientales competentes en las zonas donde uno se encuentre. Por favor, la gente que está viendo Desnudando Verdades, necesitamos que se suscriban al canal, porque el canal requiere de más suscriptores para que se vaya expandiendo y esta información tan valiosa pueda llegar a muchas más personas. Y parcero, un abrazo. ¿Nos empelotamos? No, quedarte ya está muy feo. No, chévere, Desnudando Verdades, síganlo viendo, temas interesantes, candentes y de actualidad. Ambiental y social. Listo, gracias, eso. Perfecto. Sueño que por tus venas corre transparencia. Sueño que por tus selvas dance frescura. Sueño sí sueño